Queridos confesores, a veces no entendemos el verdadero valor del amor que nos ofrecen. Creemos que estará ahí para siempre, intacto, esperando. Pero como dice la promesa, hasta que la muerte nos separe. Y es justo ahí donde nacen estas historias. Trágicas, humanas, incómodas. Tal vez no tengan el terror que imaginamos, o tal vez lo tengan todo, dependiendo de la perspectiva con la que se miren. Pónganse cómodos, tápense bien y cierren los ojos, porque estamos a punto de adentrarnos a lo oscuro. Yo siempre creí que era una buena mujer. Eso es lo peor. No pensaba que estuviera haciendo algo mal. Me despertaba antes que él. Preparaba el desayuno con cuidado, sin ruido, porque decía que dormía poco. Le dejaba notas en la mesa, no cursis, pequeñas. Que tengas un buen día. Maneja con cuidado. Te amo. Él sonreía al principio, después ya no. Decía que estaba cansado. Yo entendía eso, o al menos creía entenderlo. Cuando llegaba de trabajo, se sentaba en el sillón sin hablar. Yo no veía agotamiento, veía distancia, veía silencio, veía a alguien que estaba empezando a irse sin avanzar. Me sentaba a su lado, le tocaba el brazo. Él se tensaba. Solo dame un minuto, me decía. Un minuto. Siempre un minuto más lejos de mí. Empecé a observarlo, no por celos, sino por amor. Porque cuando amas, cuidas. Eso pensaba yo. Revisaba su cara cuando miraba el celular. La forma en la que apagaba la pantalla cuando yo entraba a la habitación. El retraso de 5 minutos que antes no existía. Yo no lo acusaba, jamás. Solo preguntaba, ¿estás bien? ¿Seguro no te pasa nada? Si hay alguien más, prefiero saberlo. Nunca gritaba, nunca lloraba frente a él. Eso lo hacía sola, en el baño, con la regadera abierta. Él empezó a decir que yo exageraba, que yo veía cosas donde no había nada. Y eso me dolía, porque yo sentía que algo estaba mal. No podía explicarlo, pero lo sentía en el pecho, como una presión constante, como si el aire nunca entrara del todo. Una noche llegó más tarde que de costumbre. Traía los ojos rojos, no de llanto, de cansancio real. Me dijo que había tenido un día horrible. Yo lo abracé. Él no me devolvió el abrazo. Ahí entendí todo. O eso creí. Esa noche no dormí. Me quedé viéndolo respirar, contando el tiempo entre cada movimiento de su pecho. Pensando en cómo alguien puede dejar de amar sin decir nada. En cómo alguien puede engañarte solo con cansancio. Al día siguiente le preparé su comida favorita, la que siempre decía que le recordaba a su infancia. Comió en silencio. Me dio las gracias. Me besó la frente. Ese beso fue una despedida. Lo supe. No fue rabia lo que sentí. Fue miedo. Miedo a quedarme sola. Miedo a haber fallado sin darme cuenta. Miedo de que él ya estuviera pensando en otra vida, sin mí. Esa tarde tomé una decisión que en mi cabeza tenía sentido. No iba a perderlo. No iba a dejar que se fuera creyendo que yo no lo amé suficiente.
Usé algo que sabía que no debía usar. No voy a decir qué fue, ni cómo. Solo diré que no dejó sabor, ni olor, ni tiempo para arrepentirse. Cuando cayó al suelo, pensé que se había desmayado. Me arrodillé a su lado. Lo llamé por su nombre. Le pedí que despertara. No despertó. El silencio de la casa se volvió insoportable. No grité. No lloré. Me quedé sentada, sosteniéndole la mano, esperando que respirara otra vez. No lo hizo. Tomé mis cosas cuando ya no quedaba nada que hacer. Salí sin mirar atrás. Cerré la puerta con cuidado, como siempre hacía para no despertarlo. Ahora, cada noche cuando apago la luz, pienso en él, en cómo decía que me amaba, en cómo yo solo quise cuidarlo. Y a veces me pregunto si desde donde está entiende que lo hice por amor, o si me está esperando para no perdonarme nunca. No regresa a la casa, al menos no de inmediato. Me quedé en un lugar pequeño, lejos, donde nadie me conocía. Decía mi nombre en voz baja cuando alguien me preguntaba, como si estuviera segura de que todavía pertenecía. Dormía poco. Cada vez que cerraba los ojos veía su cuerpo en el suelo, pero no muerto, decepcionado. Eso era lo peor. Al principio me convencí de que había sido un accidente, que yo solo había querido que se quedara, que nadie se muere por amor, ¿verdad? Pero el silencio empezó a hablar. En los supermercados veía parejas discutiendo por tonterías y pensaba, al menos se dicen algo. En la calle escuchaba risas y sentí que me faltaba el aire. En las noches, cuando todo estaba quieto, juraba escuchar la puerta abrirse con cuidado, como él hacía cuando llegaba tarde para no despertarme. Nunca pasó. Empezaron los mensajes. No en el celular, en mi cabeza. Estoy cansado. Solo dame un minuto. Déjame respirar. Al principio pensé que era culpa. Luego entendí que no, que era memoria. Regresé a la casa semanas después. No porque quisiera, sino porque necesitaba comprobar algo. Abrí la puerta esperando sentir alivio. Pero lo que encontré fue otra cosa. La casa estaba intacta. Demasiado. Las notas seguían en la mesa. La taza donde tomo café seguía en el fregadero. El sillón tenía la marca de su cuerpo, como si nunca se hubiera levantado. Me senté ahí, en su lugar. Por primera vez intenté verlo desde afuera. No como su esposa, no como la mujer que lo amaba, como alguien más. Y entendí algo que nunca había querido aceptar. Yo no lo cuidaba, lo vigilaba, no lo amaba, lo necesitaba. No tenía miedo de perderlo, tenía miedo de quedarme sola conmigo. Me di cuenta demasiado tarde. Esa noche dormí en la cama por primera vez desde que todo pasó. Apagué la luz. Me giré hacia su lado vacío. Y entonces lo sentí. No fue un fantasma. No fue una sombra. Fue peor. Fue la certeza de que incluso muerto, él seguía lejos de mí. Que ni siquiera el cielo, si existe, iba a devolverme su perdón. Me levanté llorando, pidiéndole perdón en voz alta, como si pudiera escucharme. Prometí cambiar, prometí entender,
Prometí cosas que ya no servían. El silencio no respondió. Ahora vivo con eso, con la idea de que el amor, cuando se confunde con miedo, puede volverse algo monstruoso, con la certeza de que yo fui su último pensamiento, y su último error fue confiar en mí. Él decía que me amaba, yo también lo decía, pero solo uno de los dos sabía lo que eso significaba. Nunca fue un hombre violento. Eso es lo primero que quiero dejar claro. La gente cree que por ser uniforme se nace con dureza en los huesos. Pero él no era así. Era capitán, sí. Estricto cuando debía serlo. Recto. Disciplinado. Pero en casa era otro. Se quitó las botas en la entrada. Siempre. Decía que no quería traer la calle ni el trabajo adentro. Me abrazaba antes de saludar a nuestro hijo, como si necesitara recordarse por qué volvía. Nos conocimos jóvenes, construimos todo despacio. La casa grande no llegó de golpe, llegó con años de sacrificio. Turnos largos, mudanzas, silencios. Cuando nuestro hijo entró a la universidad, pensé que por fin habíamos llegado a ese punto donde la vida deja de empujar tan fuerte. Él estaba a un par de años de subir de rango. Después de eso, lo decía siempre, iba a pedir su retiro. Ya cumplí, me repetía. Quiero vivir. Pero algo cambió. No fue una visión desmedida. Fue esa idea peligrosa de solo un poco más, un ascenso más, un ingreso más, una misión más. Yo le decía que no lo necesitábamos, que la casa estaba pagada, que nuestro hijo estaba bien, que yo lo quería vivo, no condecorado. Me escuchaba, pero no me hacía caso. Ese último mes casi no dormía. Yo lo notaba. Se levantaba de madrugada. Se quedaba sentado en la cama con la mirada perdida. A veces le hablaba y no respondía. Otras veces me tomaba la mano con fuerza, como si quisiera memorizarla. Prométeme que vas a volver, le dije la última vez. Sonrió. Esa sonrisa cansada que usan los que ya saben algo que tú no. Siempre vuelvo. Fue a Sinaloa. Un retén. Una revisión rutinaria, dijeron después. Yo estaba en la cocina cuando sonó el teléfono. Supe que algo estaba mal antes de contestar. No sé cómo explicarlo. El cuerpo entiende antes que la mente. No recuerdo qué me dijeron exactamente. Solo recuerdo sentarme en el piso. Recuerdo el ruido del refri. Recuerdo pensar que se habían equivocado de persona. A él le dispararon a quemarropa. Eso salió en las noticias. Fallecieron militares en un enfrentamiento. Así, en plural. Sin nombre, sin historia. Como si fueran cifras que se borran al día siguiente. Pero él tenía nombre, tenía una casa, tenía una cama que nunca más volvió a tocar. Nuestro hijo llegó esa noche. Me abrazó como si yo fuera a romperme. No lloró, no frente a mí, nunca lo hizo. Aprendió a ser fuerte demasiado pronto. Yo no. Desde ese día no volví a compartir cama con nadie. Ni quiero, no puedo, porque cuando apago la luz, la casa todavía huele a él. Pasaron los años. Nuestro hijo terminó la universidad, consiguió trabajo, se fue a vivir solo. Yo me quedé en la casa grande, con
habitaciones que ya no necesitaban luz. Cada aniversario de su muerte voy al panteón. Llevo mariachis, no porque él fuera festivo, sino porque así era nuestro amor, fuerte, orgulloso, sin esconderse. La gente me mira raro, no me importa. Me siento frente a su tumba y le hablo. Le cuento del trabajo de nuestro hijo, de las plantas que no logré mantener vivas, de cómo el mundo siguió avanzando sin pedir permiso. A veces le pido perdón. No sé bien por qué. Tal vez por no haber insistido más. Tal vez por seguir aquí. Por las noches, cuando la casa está en silencio, pasan cosas pequeñas, cosas que nadie más notaría. El olor de su loción en el pasillo, el crujido de las botas que ya no están, la sensación de alguien sentado en el sillón, justo donde él se sentaba. Una vez, medio dormida, escuché su voz. No fue clara, no fue un mensaje, fue solo mi nombre. Como cuando llegaba y quería saber si ya estaba despierta. No sentí miedo, sentí una tristeza tan profunda que tuve que sentarme en el borde de la cama para no caer. A veces pienso que no se fue del todo, no porque esté atrapado, sino porque yo todavía no lo dejo ir. Él cumplió con su deber, eso dicen todos, pero nadie habla del deber de quedarse, del deber de envejecer juntos, del deber de regresar a casa. Mi mayor deseo nunca fue una medalla, nunca fue el dinero, nunca fue el orgullo ajeno, solo era él. Algún día, espero que no pronto por nuestro hijo, nos volveremos a encontrar. Y cuando eso pase, no quiero explicaciones. Solo quiero decirle que aquí lo esperé, como él prometió volver. Éramos demasiado jóvenes para entender lo que significaba amar a alguien de verdad. Nos queríamos, sí, con esa intensidad torpe de los adolescentes que creen que el mundo empieza y termina en dos manos entrelazadas. Vivíamos en un pueblo pequeño, tan pequeño que todos sabían quién eras antes de que aprendieras a ser alguien. Ahí el futuro ya estaba escrito. Estudiar un poco, trabajar temprano, casarte joven o irte para no volver. Ella y yo hablábamos de irnos, siempre de irnos, nunca de cómo. La primera vez que me dijo que algo no estaba bien, lo supe por su voz. No lloraba, no gritaba, solo hablaba despacio, como si cada palabra pesara más que la anterior. Creo que estoy embarazada. No sentí alegría, no sentí miedo inmediato. Sentí vacío. Un bebé, nuestro bebé. Y lo peor de todo es que, aunque era de los dos, ninguno lo deseaba. No porque fuera malo, sino porque éramos niños jugando a ser adultos. No teníamos dinero, no teníamos planes. No teníamos idea de cómo cuidar otra vida, cuando ni siquiera sabíamos cuidarnos a nosotros. No se lo dijimos a nadie. El pueblo no perdona. El pueblo no olvida. Buscamos ayuda donde no debimos, por miedo, por vergüenza, por creer que era la única salida. Ella entró caminando. Yo me quedé afuera, sentado, mirando al suelo, prometiéndome que todo iba a estar bien. No lo estuvo. Algo salió mal. Siempre sale mal cuando se actúa desde el miedo.
Ella no volvió a salir como entró. Cuando me dijeron que había muerto, no grité, no lloré, no pregunté nada. Me quedé allí, inmóvil, con la sensación de que alguien había apagado el sonido del mundo. Murió sola, murió asustada, murió pensando que había arruinado su vida, cuando lo único que hizo fue amarme. El bebé tampoco sobrevivió. 2 vidas que no supimos querer. 2 silencios que todavía me persiguen. Yo desaparecí. Me fui del pueblo sin despedirme, sin mirar atrás, sin volver a pronunciar su nombre en voz alta. Pensé que me salvaría. Pensé que el tiempo iba a borrar las cosas que no se nombran. Pero me equivoqué. Hoy vivo solo, en una casa donde nadie me espera. No tuve hijos. No formé una familia. No porque no pudiera, sino porque nunca me sentí digno. Hay noches en las que sueño con ella. No está enojada. No me reclama. Solo me mira. A veces sostiene algo entre los brazos, pero nunca puedo verlo bien. Solo sé que pesa, que lo cuida, que lo mece con una ternura que nunca tuvo tiempo de aprender en vida. Me despierto con el pecho apretado, con lágrimas que no sabía que todavía tenía. Y algunas noches escucho a un bebé llorar. No viene de afuera, no viene de ninguna habitación, viene de dentro de la casa, de algún rincón donde la culpa aprendió a respirar. Me levanto, recorro cada cuarto, prendo las luces, busco debajo de la cama, detrás de las puertas. No hay nada, nunca hay nada, solo silencio. Ese es mi castigo. No haber sabido amar a tiempo, no haber sido valiente, no haber entendido que el miedo también mata. Esto me atormentará el resto de mi vida. El amor puede ser refugio, pero también puede convertirse en ausencia, culpa o espera eterna. No todos los finales son ruidosos. Algunos llegan en silencio y se quedan para siempre. Gracias por escuchar estas confesiones, por sentirlas y por cargar con ellas un poco más esta noche. Ahora, sigan durmiendo.